Iniciamos nuestro programa, del 4 de septiembre, con el análisis sobre la crisis del gas en Europa. Luego haremos una reseña sobre el líder Mikhail Gorbachev. En las noticias locales tendremos el caso del asesinato de Manami Eremaki y su pequeña hija. Finalizaremos con el caso de la cuñada del presidente del Perú, Pedro Castillo. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro conductor José Arturo Medina Silva. Muy buenas con todos, yo soy José Arturo Medina Silva y les doy la bienvenida a una nueva edición de mi programa Desde mi Tribuna. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de las principales noticias, las 4 principales noticias en el mundo. Y también nos vamos a referir a lo que sucede en Japón y en Perú. Para comenzar, es primero la actitud tomada por Rusia, ¿no? Vladimir Putin ha tomado una decisión de suspender el suministro de gas y de petróleo hacia Europa. Esta determinación se va a dejar sentir en los próximos meses, puesto de que Europa está entrando en estos momentos, terminando el verano y entrando el otoño. Aquí viene el problema, porque más del 60% del combustible que se consume en Europa proviene de Rusia. Entonces, esto en el crudo invierno que va a pasar en Europa sí lo van a sentir totalmente. Pueden suceder desde el enfriamiento de los sistemas de agua, porque se congela debido a las bajas temperaturas, como también enfermedades broncorespiratorias por lo mismo del clima. Conforme se acerca más a Rusia, los países, los que están más cerca a Eurasia, sienten mucho más el frío. Pero en realidad va a ser realmente un invierno muy, pero muy triste para los europeos. Por otro lado, tenemos que reconocer que los 2 años que ha habido la pandemia, la campaña agrícola también ha sido bien baja en Europa. La demanda de alimentos se ha notado, no en un volumen tan alto como las alarmas que dio la Organización Mundial de la Salud, la OMS y otras entidades internacionales referente a la escasez de alimentos. ¿Por qué? Lamentablemente, muchas de las noticias nos dicen hay escasez de alimento, va a haber una hambruna, sí, pero no dicen el por qué, no dicen los problemas que se vienen a futuro, no el por qué. El por qué es una simple y llana razón. Europa ha atravesado una sequía nunca, bueno, después de mucho tiempo, en los últimos 50 años no se había visto esta sequía. Las campañas agrícolas se han paralizado casi totalmente, casi en su totalidad. Entonces, la producción agraria se va a ver disminuida. Los manantiales y todo lo que proviene del agua, incluso la energía que la puedes utilizar, lo que proviene de los ríos, de estos procesos mecánicos que existen para obtener el agua por la fuerza del río, también se va a ver afectado. O sea, por uno u otro lado, Europa le viene unos momentos de mucha crisis. Mientras tanto, países con potenciales energéticos que podrían hacer negocios a gran escala con Europa y asegurar un desarrollo económico aprovechando la ola de demanda, parece que están de espaldas ante la realidad y prefieren 1000 veces ahogarse en problemas que realmente no tienen sentido, como en el caso de Perú. Por otro lado, tenemos que resaltar las noticias internacionales. A los 91 años fallece Mikhail Gorbachev, uno de los hombres que logró ubicarse en la historia del mundo en un lugar muy importante por su trayectoria. Mikhail Gorbachev tiene en estos momentos, podemos resaltar un dato de lo más importante. Nace en 1931, en marzo, exactamente el 2 de marzo, hijo de padre ruso y de madre ucraniana. En estos momentos, en los conflictos ruso-ucranianos, hay que resaltar este tema. Mikhail Gorbachev hizo una carrera política muy interesante. A muy temprana edad comenzó a escalar, siguió la carrera de Derecho en leyes, después se afinca en la carrera política y a muy temprana edad, antes de los 50 años, logra afincarse dentro del Comité Central del Partido Comunista Ruso. Hace una carrera en varios sectores y en esta larga lista de jerarcas que destacaron en la era comunista, desde Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev también, es una figura muy destacada, porque desde Brezhnev comienza una nueva etapa, una especie de lucha por un nuevo modelo, una nueva posición política. Ahí aparece la figura de Yuri Andropov, mentor a la vez de Mikhail Gorbachev, quien prepara estas nuevas posiciones, una nueva forma de ver el quehacer político. Era un convencido de que
la manera tradicional como se había llevado hasta el momento el desenvolvimiento del Estado necesita ir a un poco más, a un campo más técnico, más profesional, menos politizado. Entonces comienza este resurgimiento de nuevas figuras. Ahí aparece la figura de Mikhail Gorbachev, quien tomaría gran importancia en el año 1985, cuando asume el control del gobierno, después de un proceso de un triunvirato que existió a la muerte de Andropov. Entonces, esto permite de alguna manera tener los preensayos a, para lo que sería más tarde la posición estratégica que Mikhail Gorbachev asumiría. Es reconocido a nivel mundial, aunque también se tiene que acotar al mismo tiempo de que al interno de Rusia no le quedó muy bien las políticas. Mikhail Gorbachev va a ser reconocido por su famosa obra, la Perestroika, que era una reforma al movimiento político comunista. Él era un convencido de que las actuales, el actual desenvolvimiento que había tenido la Rusia en esos momentos los había llevado después de la Segunda Guerra Mundial a una guerra fría que era constante, una latente. Él era una posición de, creía en el desarme de las grandes potencias. Era un convencido que posible una tercera guerra mundial, una nueva guerra con tanto armamento nuclear hubiese sido una próxima guerra y quizás el final del planeta. Bajo esa perspectiva coincide en tiempos y espacios con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Entre ambos mantenían esta idea, y quizás Ronald Reagan, de no haber existido, Mikhail Gorbachev no hubiera tenido el éxito que tuvo en su gestión como presidente de Estados Unidos. La Guerra Fría era un proceso que después de la Segunda Guerra Mundial era muy notorio, y llegamos hasta la crisis de los misiles en Cuba. Todo esto había dejado ya en más de una oportunidad y creándose una serie de historias, ¿no? De leyendas oscuras, el teléfono rojo, el botón rojo para apretar y que salgan la lluvia de misiles y destrozar el planeta. Bueno, esto Mikhail Gorbachev lo entendía como una posibilidad, algo muy real, y trabajó durante lo que pudo en su vida política terminar con este manto oscuro que existía. Claro, terminar desde el punto de vista que él lo manejaba hasta el año 90, hasta el inicio de los 90, entrando al 91, en que se disuelve totalmente la Unión Soviética. Muchos de los nostálgicos comunistas del Politburó, aquellos que pertenecían al Comité Central, sintieron ellos el golpe de inmediato, puesto el desmembramiento de todo este poder de esta unificación de repúblicas socialistas, lo que se llamaba la URSS, los trajo a ellos a una desunión, a un enfrentamiento independizado, y muchos de ellos comenzaron a tomar posiciones territoriales con armamento incluido cada una de las bases militares, y desde ahí se desata también un tráfico de armamentos a nivel global. Esto nunca lo llegó a pensar ni lo meditó Gorbachev. Gorbachev tenía la idea de que al mismo tiempo de que él iba a tomar estas medidas de desarme, estas medidas de prevención para asegurar la existencia del planeta, iba a ser replicada también en Estados Unidos. Estados Unidos jugó un papel importante, Ronald Reagan, al aceptarle todo, acompañarlo, guiarlo y ser quizás hasta el mismo guardaespaldas. Ronald Reagan logra terminar con su enemigo más grande, que era la Unión Soviética, su competidor político inmediato. Pero también Gorbachev, al caer en este juego, en creer de que Estados Unidos seguiría los pasos, nos llevó al mundo a un desequilibrio. El balance de los poderes, el equilibrio de poder. Estados Unidos quedaría predominando y comenzaría a tratar de desatar una carrera de imposición y de presencia extrema a través de la OTAN en todo el mundo, en especial en Europa del Este. Gorbachev termina para el mundo como un hombre que buscó la paz y a su modo planteó un nuevo concepto. Él creía que los principios ideológicos en el tiempo se habían desvalorizado y había una decadencia. Para aquellos que no se sumergen mucho en la literatura política, no pueden entender quizás la similitud. Mientras Gorbachev en los años 85 comienza con la perestroika, ya desde el año 78 comenzaba China, con Deng Xiaoping comenzaba la segunda revolución china. Al verse en el reflejo, la Rusia seguía siendo fuerte hasta los años 85, pero después de los 90 ya comienza la decadencia, mientras China comenzaba en silencio
a un desarrollo. Ambos eran del mismo concepto comunista, cada uno a su propia interpretación, cada uno a su propio estilo y según sus realidades. Pero el tiempo lo demostró, que quizás Gorbachev pecó de muy inocente ante alguien o ante un grupo como en Estados Unidos que no entendía la necesidad de que se mantenga esta seguridad para el planeta, de no una carrera armamentística. Lo demás es historia que ya se conoce, se desprendió toda la Rusia hasta que sufre un pequeño percance en Gorbachev, lo que lo obliga a salir del poder. Ahí entra Boris Yeltsin, quien lejos de controlar termina desarmando totalmente a la Rusia, hasta la llegada de Vladimir Putin, que en los últimos 20 años ha sido realmente el hombre tras el poder, el hombre en el poder y después el hombre nuevamente en el poder. Digo tras el poder porque desde esos momentos ya Vladimir Putin no tan solo gobernó, sino que cuando pasa el proceso de sucesión a otro mando, él era en realidad quien gobernaba. Hasta el día de hoy, dentro de Rusia existen varias posiciones eh, muy marcadas, un anti-Gorbachev y un pro-Gorbachev. Son pocos los que aceptan a nivel del mundo. Gorbachev fue una figura importantísima. Descansa en paz este político que tuvo en sus quehaceres cosas buenas que le valieron ser interpretadas como malas o cosas malas que fueron interpretadas como buenas. Para cualquiera de los gustos está. Otra de las noticias en el ámbito local, aquí en Japón, la noticia más resaltante es del ciudadano brasileño Anderson Barbosa, de 33 años, quien está supuestamente es el culpable del homicidio de su esposa, Ami, de 29, y su pequeña niña de 3 años. Esto sucedió en la región de Osaka. Se presume que el supuesto asesino abandonó Japón, pero previo a eso había hecho algunas llamadas para confirmar que no tenía comunicación con sus familiares, como dejando un pequeño rastro, pero ya en ese momento también ya estaba en plan de salida hacia el Brasil. Según los medios de prensa, se han comunicado con medios de prensa de Brasil y con las autoridades, ya se tendría conocimiento de su ubicación y sería cuestión de horas su detención y procesamiento en Brasil. No dudo realmente de que lo van a extraditar hacia Japón para él. Bueno, esto es en el tema de este ciudadano brasileño que lamentablemente mancha la imagen de todos los sudamericanos que estamos radicando aquí en Japón. Lamentamos realmente estos actos, condenamos totalmente todo tipo de violencia y mucho más cuando es el homicidio de algún ser humano. Por otro lado, saltando ya a lo que es al tema de Perú, las dos noticias más resaltantes y ha sido todo este escándalo que se está llevando sobre la prisión de la cuñada hija del presidente Pedro Castillo, una prisión de 30 meses preventiva, sin condena, está en proceso de investigación, lo cual para gran sector del país es justa y otro gran sector del país es injusta. Las posiciones están partidas, no se llega a una sola conclusión y se sigue manteniendo este debate si la prisión preventiva es justa o es injusta. De ser justa, hay algunos detractores de esta ley que estarían reclamando de que se le tendría que aplicar la ley a todos por igual. Al hablar de todos por igual, están exigiendo mucho el regreso de Keiko Fujimori a su prisión preventiva como tan igual la señora Susana Villarán. Y entre otros involucrados o otras personas que han estado en un proceso de prisión preventiva mientras se termina de hacer todo este proceso. La cuestión de la prisión preventiva tiene un sentido que es que no entorpezca obstaculices las investigaciones, que no pongas trabas para o que compres o que hagas cambiar a los testigos sobre sus declaraciones. Y en prevención a ello, quedan detenidos preventivamente. Cuando sale la sentencia, aquí viene la gran interrogante, la gran incógnita. Cuando se llega a la sentencia de ser culpable, te van a restar los 36 meses de prisión que has llevado sobre la condena. En caso que seas absuelto, los 36 meses que has estado detenido, ¿quién te los devuelve? Ahí viene el problema. Y ojo que este tipo de la modificatoria del procedimiento penal proviene de aquel Congreso que entraba en el periodo de Ollanta Humala
y si no me equivoco es la comisión Eguren la que aceleradamente, sin revisar, sin pensar, sin forma reflexiva, habrían promulgado este tipo de leyes que realmente cabe siempre la reflexión. ¿Vale aplicar este tipo de ley? ¿Tiene sentido este tipo de ley? ¿Estas prisiones preventivas se justifican? ¿No es como un adelanto de una condena? Y si no vas a ser condenado, ¿cómo vas a lograr satisfacer? ¿Cómo vas a lograr pedir un perdón a un inocente por haberlo tenido privado de su libertad? La sociedad tiene esa capacidad como para poder resarcir, revertir o sanar esos meses de prisión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos hecho un pequeño repaso y nuestro próximo programa, no se lo pierda, para la gente que está en Japón en especial y para todos los peruanos que están en el exterior. Una entrevista muy importante con el cónsul general de Perú en Nagoya, ¿no? El doctor Luis Espinosa Aguilar, es el nuevo cónsul que tenemos aquí en Nagoya por los próximos 5 años. Vamos a tener una entrevista muy importante, muy interesante, para saber, más que todo, la situación en la que se encuentra el consulado, lo que el consulado, los planes que está planificando en esta nueva gestión, las modificaciones que van a haber, las nuevas iniciativas que tiene y sobre todo esta disponibilidad de puertas abiertas para con los medios de comunicación. Entonces, el próximo programa, no se lo pierdan, les recomendamos a ustedes sus derechos, cómo el consulado los va a proteger y cómo el consulado va a estar ahí con ustedes. En el próximo programa del día sábado, ahí lo va a tener, exactamente, aquí, desde mi tribuna. Les agradezco realmente a todos y cada uno de ustedes. Por favor, no dejen de poner me gusta, pongan su comentario, pongan su opinión, que siempre la vamos a leer y la tendremos en cuenta para próximas intervenciones o próximos temas que se quieran tomar. Antes de concluir, quiero recomendarles de que a la gente siempre les digo sobre los libros. Aquí hay un libro que es interesante que lo vean, lo estaba revisando hace poco, es de George Orwell, 1984. Va a encontrar aquí cosas muy interesantes que también están relacionados, una visión sobre cómo es este país, este nuevo mundo que se quería conformar dentro de la imaginación de George Orwell, lo cual no está muy alejado a lo que es la realidad. Un visionario, se adelantó muchísimos años a esta realidad. Se instaló de tal modo de que muchas de las cosas que han pasado, lo de Wuhan con el COVID, lo que es el Ministerio del Pensamiento, y una de las más grandes cosas, muchos de ustedes alguna vez han hablado del Gran Hermano, y ahora más que nunca se habla del Gran Hermano. Aquí está, el Big Brother, aquí lo van a encontrar, y van a darse cuenta de que quién es el creador de esa palabra, quién nos demuestra por qué es el Gran Hermano, ya que se debió. No les digo más para no quitarles el interés en leer este libro, un espectacular libro. Esto lo leí hace mucho tiempo y lo he vuelto a extraer de biblioteca para darle una pequeña revisión. Muchísimas gracias, no se olviden de compartirlo con todos sus amigos, con todas sus amistades y en toda la latitud. Muchas gracias y no se olviden, el próximo programa tienen la entrevista con el nuevo cónsul de Nagoya, el señor Luis Espinosa Aguilar. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias. Que viene sucediéndose en el tema del trámite de pasaportes. Bueno, yo he estado 3 años, digamos, de distancia de mi última actuación consular, en que los pasaportes llegaban, digamos, con cierta rapidez, ¿no? Entiendo que ha habido una escasez de pasaportes en el Perú, porque está al acecho, ¿no? Le cuento inclusive en mi caso, yo iba a llegar un poco antes al Japón y al momento ya de querer embarcarme me salió el resultado positivo COVID. Tuve que guardar cuarentena, ¿no? Y a pesar de que yo era...